Qué bueno que por lo menos recordemos algo de eso. Porque hoy vamos a hablar de algo que todos creemos conocer, y es precisamente hablar de lo que es el Evangelio. Pero para hablar del Evangelio vámonos a Romanos 1. Romanos 1, y vamos a leer los versículos 16 y 17. Romanos 1, versículos 16 y 17. Muchas veces, o cuántas veces leímos este pasaje y de pronto no le damos la importancia que se quería, o no le poníamos atención, porque íbamos a buscar lo que yo quería, más no lo que no me quiere decir. Y entonces leo la palabra a favor de todos. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántas veces leímos ese pasaje? Muchas, ¿cierto? ¿Lo entendimos? No. ¿Cierto? O de pronto tratábamos de manejarlo a nuestro acomodo, a nuestra manera. Pero bueno, antes de mirar, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Señor, en esta hora te damos gracias por cada uno que estamos acá, por los que están por llegar, bendito Dios. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde nos enseñes lo que tú desde un comienzo enseñaste, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, Señor, para el que cree. Te damos gracias, Señor, porque nos permite contarnos entre ellos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que a veces no leemos la palabra, Señor, como debiera ser. Pero tú estás ahí, Señor. Tú estás queriendo enseñarnos cada día, Señor. Así nos parezca palabra pesada, pero a veces es necesario conocer, Señor, el fundamento de un evangelio como tú quieres que lo conozcamos. Por eso te damos gracias hoy, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nota que en ese pasaje bíblico hay palabras claves. Y una de esas palabras claves dice, porque volvamos al 16, porque no me avergüenzo. ¿Qué es la palabra vergüenza? Pena. Sentir pena. ¿Qué más? Confrontación. ¿Qué más? Miedo. Bueno, puede ser miedo, sí. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo, hay una implicación. Dice, no me avergüenzo de esto, pero sí me avergüenzo de lo otro. Porque es que la palabra vergüenza viene de los hechos anteriores. Y entonces terminamos diciendo, uy, yo hice cosas que no debía hacer, qué pena. ¿Cierto? Entonces quiere decir que nos vamos a avergonzar de lo que hicimos anteriormente. ¿De qué se avergonzaba Pablo? ¿De qué tenía que avergonzarse Pablo? Entonces vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 9. Uno y 2. Bueno, ¿qué es lo que hacía Pablo? Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué era lo que hacía Pablo? En ese momento no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Entonces, ¿quiere decir que Pablo le cambió el nombre? No, era que ellos tenían nombre hebreo y nombre griego. En hebreo era Saulo y en el griego era Pablo. Y él adopta el nombre griego. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Perseguía la iglesia del Señor. Y cuando dice respirando amenazas, era que ese señor iba pero con toda la furia posible persiguiendo la iglesia del Señor. Entonces,
él mismo está reconociendo que sí se avergonzaba de lo que había hecho anteriormente. ¿Qué estaba haciendo ahora? Predicando el Evangelio, ¿cierto? Entonces dice, no me avergüenzo del Evangelio, pero sí me avergüenzo de lo que hice, de mi vida pasada, pues estaba haciendo lo que no debía hacer, que era perseguir a la iglesia del Señor. La expresión de Pablo nos indica que él no se avergonzaba del Evangelio como tal, al contrario, él da una expresión, dice, porque el Evangelio, volvamos a Romanos, dice, porque el Evangelio es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Entonces, ¿qué entendió Pablo? ¿Qué fue lo que entendió Pablo? Que él tenía un llamado. Y entonces, ¿por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio, pero sí sentía vergüenza de lo pasado? Porque Pablo había entendido cuál era su llamado y para qué había sido llamado. Efesios 3:8. Vamos a Efesios 3, versículo 8. Amén. Dice, a mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuál fue la primera responsabilidad que le asignó Dios a Pablo? Predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles. Es decir, ¿a quiénes? A los no creyentes judíos. A los no creyentes judíos. Entonces Pablo tenía razón, yo no me avergüenzo porque eso fue a lo que Dios me mandó. Tenía el respaldo del Señor, claro, tenía el respaldo del Señor. Pero, ¿qué otra cosa sabía Pablo? Acuérdense que a Pablo le ha sido entregada una revelación muy grande. Pablo es el único que habla y clasifica las dispensaciones. Pablo es el único que está manejando el Evangelio en dos sentidos, como vamos a mirar más adelante. Entonces, ¿qué más sabía Pablo? Marcos 8:36. Pablo sabía algo más. Marcos 8, del 8:36 al 38. Qué interesante. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre con los santos ángeles. Palabra dura. Yo no puedo negar al Señor Jesús ni avergonzarme de él. ¿Pablo lo sabía? Sí, y Pablo lo tenía bien clarito. Porque el Señor está diciendo, el Señor antes de eso me está diciendo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué me está enseñando el Señor ahí? Porque es el Señor el que me está hablando. ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está diciendo? Lo más importante es la salvación. Exactamente. Pero que no la puedo comprar. La salvación no está en venta. La salvación es innegociable. No tiene precio. Pero el Señor me la da. ¿Por qué? Gracia. Por gracia. ¿Y qué significa la gracia? El castigo que No nos da el castigo que merecemos, sino el bien que necesitamos. Eso lo sabe Pablo. ¿Qué más sabe Pablo? Lucas 9:25. Pablo Lucas 9:25 al 26. ¿Qué está diciendo Pablo? En Lucas 9. Dice, pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y la de los santos ángeles. Casi que está repitiendo lo mismo, ¿cierto?
está diciendo que el hombre se pierde por cuenta de ¿quién? De él mismo. Soy yo el que tomo la decisión. Dios colocó la salvación a disposición de todos, pero es mi decisión tomarla o dejarla. Es mi decisión, no es decisión de Dios. Aunque Dios quisiera, porque por eso dice que el deseo de Él es que todos procedan al arrepentimiento. Todos, ese es el deseo de Dios. Pero no depende de Él, ahora depende de mí. Cumplir el deseo de Dios, que todos seamos salvos. Pero, ¿qué me dice 2 de Timoteo 1, del 8 al 9? Estamos mirando si Pablo tenía razón cuando dice, no me avergüenzo. En 2 de Timoteo 1, del 8 al 9, Pablo dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Eso qué significa? O que está diciendo antes de los tiempos. O sea que el Evangelio, ¿dónde estaba el Evangelio antes de los tiempos? Desde el inicio, antes del inicio. ¿Dónde estaba? En la mente de Dios. Ya estaba, ya existía ese Evangelio. Y entonces lo que vamos a mirar hoy. Entonces Pablo está diciendo, no se avergüence, porque él no se avergonzaba de las persecuciones y de todo el castigo que recibió, porque Pablo fue castigado, lo apedrearon, lo encarcelaron. ¿Y Pablo se puso a llorar? No, al contrario, con más ahínco predicaba de la palabra del Señor. ¿Estaba preso y se puso a llorar? No, cogió los presos y se puso a cantar. ¿Y qué pasó? Hubo un terremoto y dice que las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero pensó que los presos se habían volado y ya se iba a matar, y él tuvo que ir, no Pablo, no señor, estamos aquí, mire, aquí estamos todos, venga, ¿cierto? Y entonces el carcelero también fue salvo por ese testimonio de Pablo. Otra condición por la cual Pablo no se avergonzaba es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero aquí viene una situación. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas. Eso fue lo que aprendimos, ¿cierto? ¿Eso fue lo que aprendimos? Sí, eso fue lo que aprendimos. Evangelio es buenas nuevas. Pero resulta que ese es el significado de la palabra Evangelio. Y yo tengo que ir mucho más allá. Cuando digo ir mucho más allá, no puedo quedarme en el significado de la palabra Evangelio, porque eso es lo que significa Evangelio, buenas nuevas. Entonces tengo que ir a buscar qué más es el Evangelio, salvación. ¿Qué más es el Evangelio? Vida nueva. ¿Qué más es el Evangelio? Bendición. ¿Qué más es el Evangelio? Falta algo. Dice que el Evangelio es las buenas nuevas de salvación y que el fin último no es la salvación. ¿Cuál es el fin último entonces? Regreso al Padre. Que volvemos ¿a dónde? Al lugar del cual nunca debimos salir, al huerto. Eso es el Evangelio, buenas nuevas de salvación, y que el Señor nos anuncia que regresamos al lugar del cual nunca debimos salir. Entonces nos enseñaron que el Evangelio es buenas nuevas, y por eso resultó un evangelio liviano. No nos dieron todo el complemento, no nos manejaron todo lo que nosotros debíamos saber. Pero yo no puedo buscar culpables, yo no puedo echarle la culpa, es que allá me dijeron. No, es que el principal responsable de eso soy yo, porque tenía la palabra en la mano y no fui a buscar, no consulté. Entonces yo no puedo buscar culpables, y si voy a buscar culpables debo culparme a mí primero. ¿Tenía la palabra? Sí, por eso Dios dejó que la palabra se escribiera y que quedara. La palabra está,
Y ahí está lo que significa evangelio. ¿Y dónde empieza el evangelio? En la mente de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento aparece lo que se llama el Nuevo Pacto, ¿cierto? Hay dos pactos, el Antiguo y el Nuevo. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto era ¿por qué? Sacrificio. Ese era el Antiguo Pacto. Ahora, ¿cuál es el Nuevo Pacto? El Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo deben ser recibidas por fe. Allá era por sacrificio, aquí es por fe. Por fe. Pero ¿en base a qué? A la muerte expiatoria, sepultura, resurrección y ascensión ¿de quién? Del Señor. O sea que hay 4 facetas acá. Muerte. ¿Para qué murió el Señor? Porque la sangre expiaba el pecado. Pero aquí la palabra expiar ya debo considerarla como que borra el pecado. Ya no lo expía, ya no lo cubre, sino que la sangre del Señor borra ese pecado completamente. Primera de Pedro 4, del 17 al 19. Primera de Pedro 4. Del 17 al 19. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué está escribiendo Pedro ahí? ¿Por dónde debe empezar el juicio? ¿Y qué nos dijo Dios? Que habrá un juicio donde vamos a ser juzgados. ¿Cuál es ese juicio? El juicio del trono blanco, donde todos los creyentes en el rapto vamos a ser llevados allá. ¿Y cómo nos va a enjuiciar Dios? El Señor, ¿para condenación o para beneficio? Para salvación, para beneficio, porque dice que allí va a repartir coronas. ¿Quién hizo? Y que todos hayamos hecho algo, ese es el deseo de Él. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice, difícilmente nos salvaremos. Ya vamos a mirar por qué. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Porque dice que todos fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras, para hacer el bien. No fuimos creados para lo malo. Aparte de estas referencias y de las que se hallan en los evangelios y en Apocalipsis 14:6, ¿qué dice Apocalipsis 14:6? Algo que tiene que ver con una de las alabanzas que manejó. Dice, y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que cuando haya el juicio final termina el evangelio. No, el evangelio continúa. El evangelio continúa, porque es que el evangelio es más. Es más. Este término se encuentra también en las epístolas de Pablo, pero mire lo genial que hace Pablo. Dice, el evangelio lo divide Pablo en 2 partes. De los hechos básicos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Eso qué significa? ¿Qué son los hechos históricos? Lo que ocurrió. Dios nos va a contar paso a paso cómo es que Él da el evangelio y desde dónde viene el evangelio y qué significa. Luego dice la interpretación de estos hechos. El evangelio se contempla doctrinalmente con referencia a la interpretación de los hechos, tal como en ocasiones está indicado en el contexto bíblico. La verdad del evangelio no denota el verdadero evangelio. La verdad del evangelio denota su verdadera enseñanza, en contraste con las perversiones que se hacen de él. ¿Por qué Pablo es tan duro aquí? ¿Por qué dice eso? Entonces vamos a mirar los hechos históricos del evangelio.
Vámonos a mirar desde dónde viene el Evangelio. Y entonces tenemos que volver a Génesis. ¿Qué pasó en el huerto? ¿Qué pasó en Edén, en el huerto de Edén? La desobediencia de Adán. Adán desobedeció, Eva también. Pero recordemos por qué la culpa es de Adán. Dios le había dado a Adán la dispensación de la inocencia. ¿Cuál era la inocencia? ¿Cuál era la dispensación? No comer. No comer. ¿Y qué hicieron? Comieron. Desobedecieron. ¿Qué hizo Dios en ese momento? ¿Qué hizo Dios? Después de que Adán y Eva pecaron, ¿cómo se vieron? Desnudos. ¿Qué hicieron? Se cubrieron, ¿cierto? Se cubrieron. ¿Y después qué hicieron? ¿Por qué se escondieron? Porque dice que el Señor, y sintieron al Señor que se paseaba en el huerto, ¿cierto? Y se escondieron inmediatamente. ¿Sería que el Señor vino con rayos, truenos y centellas a castigarlos? No. Él llegó y les, ¿qué fue lo primero que les hizo sentir? Si dice que Él se paseaba en el huerto, ¿qué fue lo que sintieron? Ahí está ahí la presencia, ahí está Dios, ahí está el Señor y nosotros nos equivocamos, escondámonos. ¿Eso les valía? Pero en Primera de Reyes 19 del 11 al 12 nos dice cómo estaba el Señor en el huerto, cómo fue que Él llegó al huerto. Entonces busquemos Primera de Reyes. Primera de Reyes 19, 11 y 12. Le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. ¿Quién estaba en el silbido apacible y delicado? El Señor. Entonces, ¿cómo vino el Señor al huerto? ¿Cómo vino a buscar a Adán y Eva? Primero les hace sentir su presencia y Él llega de manera apacible. Él llega con un efecto amoroso, con una actitud de amor, porque lo primero que dice es: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Le pegó el grito? No. ¿Le dijo: Adán, salga donde está metido? No. Adán, Dios sabía dónde estaba Adán, pero Él llegó a llamarlo con amor. Él no llegó a asustarlo, a infundirle miedo, no. Simplemente, ¿qué quería Dios? Que Adán y Eva le contaran lo que Él ya sabía, era que Él lo sabía, pero Él quería que ellos mismos se dieran cuenta del error cometido. ¿Y Adán y Eva lo hicieron? No. Culparon a Dios por lo que había pasado. Culparon a Dios. Señor, la mujer que, ¿a qué dijo Eva? La serpiente. ¿Y quién había hecho la serpiente? Dios. ¿Qué dijo Adán? La mujer. ¿Quién había hecho la mujer? Dios. Entonces, ¿era culpable Dios por lo que había pasado? No. Ellos tomaron la decisión de no creerle a Dios y creerle al enemigo. Eso nos indica cuántas decisiones hemos tomado nosotros en contra de Dios mismo. Que es que a mí me pasó y entonces yo culpo al Señor, mire, por ir allá y me pasó esto. No. El culpable soy yo porque tomé una mala decisión. Una mala decisión. Y eso fue lo que pasó con ellos. Ahora, ¿qué hace Dios entonces? Hay pecado, hubo pecado. Dice, Dios hace algo increíble. No los castiga, pero hace primero algo, porque Dios tiene que enjuiciar, ¿cierto?
Dios tiene que enjuiciar. Pero Dios hace algo. Génesis 3:15. Recordemos Génesis 3:15. Leámoslo todo porque es interesante lo que Dios nos va a enseñar aquí. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, Dios les da la promesa, pero Dios no simplemente les dijo eso, Él tuvo que haber hecho algo más. ¿Qué hizo Dios ahí? ¿Qué hizo Dios ahí? No, Dios les da la promesa, pero si se la da así, pues Adán y Eva no entienden. Dios tuvo que haber hecho algo. Entonces Dios empieza a enseñarle a Adán y a Eva. Es decir, que en el huerto por primera vez se predica. ¿Y qué se predica por primera vez en el huerto? ¿Qué se predica? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo? Pero allá recibe un nombre, protoevangelio. La palabra proto significa primera mención. Es la primera vez que en la palabra se nombra o se menciona el evangelio. Y entonces Dios le va a enseñar qué significa la simiente de la mujer. Dios le va a enseñar a Adán y a Eva qué significa la simiente de la mujer y qué iba a generar esa simiente. Entonces Dios les enseña que esa simiente iba a sufrir, iba a padecer e iba a morir. ¿Por causa de quién? El pecado. ¿Pecado de quién? De Adán y Eva. Entonces Dios le empieza a predicar a Adán y a Eva de que algo iba a ocurrir, de que había una promesa, de que iba a venir un libertador, pero que ese libertador iba a sufrir por causa del pecado. Ningún hombre podía enmendar el error ocurrido en el huerto, ningún ser humano, porque a partir de ahí todos íbamos a nacer separados de Dios. Se necesitaba un ser perfecto, un ser puro, un ser limpio, y ese ser era El Señor. no había otro, era Jesús, era el Hijo de Dios. Ahí se da la primera mención del Evangelio y se hace la primera predicación del Evangelio, porque Dios está enseñando a Adán y a Eva lo que iba a ocurrir. También le está diciendo, quien ocasionó esto va a ser juzgado, o ya ha sido juzgado. Eternamente Satanás no va más. Entonces le está enseñando las dos cosas. Ahora, ¿creyeron Adán y Eva? Sí. ¿Qué evidencia tenemos? Porque yo tengo que mostrar evidencias de que sí creyeron. ¿Cómo sé que Adán y Eva creyeron? Pero antes, porque lo que yo acepto, lo transmito, pero una evidencia de que Adán y Eva creyeron. Entonces, sí la hay, hermanos, sí la hay. Génesis 3:20. Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué hizo Adán ahí? Adán hizo algo que me da a entender que sí creyeron. ¿Qué hizo Adán ahí? ¿A quién? ¿Cómo se llamaba Eva entonces? Varona. Antes de esto, Eva no se llamaba Eva, se llamaba varona. Porque cuando Dios se la lleva y se la presenta a Adán, Adán le dice, y esta será llamada varona, pues del varón fue tomada. O sea que era Adán y varona, o varón y varona. Todavía no se llama Eva. Eva se llama aquí, ¿por qué causa? ¿Por qué causa le cambia el nombre? Porque ellos creyeron, Adán creyó. Esto es cierto, no hay otra manera. Y entonces, ¿qué significa Eva? Madre de todos los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? La humanidad en Dios. Los que creemos en Dios. Viviente es el que cree. Es decir, Eva significa vida. ¿Cuál vida?
Por eso Adán le cambia el nombre y ahora es Adán y Eva, porque sí creyeron la promesa, sí creyeron la predicación del mismo Dios, y por eso Adán y Eva son salvos. Pero Dios les da esta promesa, ¿en qué momento? ¿En qué momento les da la promesa? Antes del juicio, hermana. Antes del juicio. Porque si Dios los enjuicia y después les da la promesa, ya no tiene validez. Ya habían sido enjuiciados, no hay opción. Entonces Él primero les da la promesa, les enseña, les predica, les dice, ellos creen e inmediatamente viene el juicio. ¿Por qué tiene que venir el juicio? Ajá. La santidad de Dios demanda la muerte del pecador. Y si Dios los castiga, ¿qué había tenido que hacer? Claro, tenía que matarlos, pero no los mató. Les da la promesa, les da vida. Estando muertos ya, los revive, les da vida. Y entonces entra a enjuiciar. La santidad de Dios no anula las consecuencias del pecado. Dios perdona, sí, pero el pecado tiene unas consecuencias que Él no puede quitar. La santidad de Dios demanda la muerte del pecador, y la justicia se aplica en las ¿qué? Lo acabamos de decir. Dios no anula las consecuencias del pecado. Y entonces, ¿cómo juzgó Dios esas consecuencias? ¿Qué pasó con ellos? Génesis 3:17. Génesis 3:17, ahí donde estamos. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué está haciendo Dios? Está enjuiciando a Adán y está enjuiciando la creación. La creación se hizo imperfecta, pero en su misericordia le dice: bueno, Adán, ahora todo lo iba a tener en el huerto, pero como usted no quiso, ahora tiene que trabajar. Entonces, ¿por qué no nos toca trabajar? Todavía Dios es misericordioso porque nos da la oportunidad de que tengamos el pan. ¿Qué está mostrando Dios aquí? Misericordia. Sí, Señor, misericordia. Luego enjuicia a la mujer, Génesis 3:16. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolores darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces la mujer también fue enjuiciada. Ya no iba a parir con dulzura, digamos así. Ahora iba a sentir el dolor del parto, ¿cierto? Y esos dolores, independientemente de lo que la ciencia haga, no se quitan. Ahí están, sea de una o sea de otra manera, el dolor permanece. La mujer siente el dolor que le ocasiona el parto. Entonces, ya enjuició Dios a los tres. Primero enjuició a la serpiente, luego enjuicia a Adán y a la creación, a la mujer. O sea, todo queda, pero son perdonados porque ya Dios les dio la promesa primero. Porque si Dios los enjuicia antes de la promesa, de nada hubiera servido. Entonces Dios les enseña primero, les da la promesa, les predica, les dice para que ellos se arrepientan. Se arrepienten, les da el juicio, y luego ¿qué hace Dios? Tiene que sacarlos del huerto. ¿Por qué los saca del huerto? Para prevenir otra acción que posiblemente se hubiera presentado. Quedó un árbol, ¿cuál? El de la vida. Y entonces dice: no sea que ahora larguen y coman del árbol de la vida y vivan en pecado siempre. Entonces Dios por misericordia los saca. ¿Los sacó y dejó la puerta abierta? No. Dios colocó
ángeles y espada para que guardaran el camino. O sea que tan pronto Adán y Eva salen del huerto, inmediatamente el camino se perdió. Por eso Dios les predica de esa promesa, de ese libertador, que era necesario que viniera. Y después de ahí en adelante Dios empieza a enseñar. Ahora, si Dios les predicó el libertador, ¿quién es el Evangelio? Cristo mismo. O sea que el Evangelio es Cristo mismo, porque el Evangelio es para salvación. ¿Y quién es el único que salva? Cristo. Entonces el Evangelio es Cristo mismo. Esos son los hechos históricos, las evidencias que Pablo quiere presentar o manifiesta desde dónde comenzó el Evangelio, desde dónde viene, dónde se cumplió cuando nació el Señor Jesús. ¿El Evangelio terminó? No, el Evangelio continúa, porque dice que el Evangelio aún en la eternidad será predicado. Aún en la eternidad el Evangelio será predicado. Y entonces, ¿qué ocurrió acá? En el nuevo pacto, la justificación es por medio de la fe y no por cumplir la ley de Moisés. De igual forma, en Génesis, la salvación tendría por creer en fe en esa simiente de mujer. Ya Dios empieza a hablar de fe. Ya Dios empieza a decir que da que creer en quién. Entonces, ¿en quién? En el Señor Jesús. Entonces, a partir de Adán y Eva, todos creen en el libertador, en la promesa. Entonces, Adán y Eva salen del huerto y ¿a quiénes les predican? ¿Cuáles hijos? Caín y Abel. Pero ¿qué pasa con ellos? Uno cree y el otro no. Abel creyó. Por eso vemos a Abel sacrificando. Luego Abel creyó esa predicación. Caín no. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. ¿Y Dios se quedó quieto? No. Dios restituye ahora otra simiente que se llamó Set. Y él empieza también a predicarles el Evangelio y por eso se retoma nuevamente el camino. Pero todos los de Caín quedaron perdidos. Entonces desde allá se nos presentan las dos líneas, el que cree y el que no cree. Todos los que creen pues están en sacrificio, pero ahora ya no es en sacrificio porque el nuevo pacto terminó. El antiguo pacto terminó. ¿Cuándo? Cuando vino el Señor Jesús, cuando Él nació, fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado, se cumple el antiguo pacto. Y ahora estamos bajo el nuevo pacto, ya no estamos bajo la ley. Por lo tanto, Adán y Eva sí creyeron y fueron salvos. Y de ahí en adelante, todos los que creen son salvos. Pero Pablo también nos enseña lo que pasa con el Evangelio. Vamos a leer Romanos 2:16. Romanos 2:16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. ¿Qué significa eso de los secretos de los hombres? Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Es decir, que el Evangelio hay que interpretarlo. El Evangelio se contempla ahora doctrinalmente, es decir, cómo se enseña el Evangelio. Por eso dice que la verdad del Evangelio no denota el verdadero Evangelio, sino denota la verdadera enseñanza del Evangelio. ¿Cómo se está enseñando el Evangelio? Y entonces encontramos algo, dice Pablo, en contraste con las perversiones que se hacen de él. ¿Por qué Pablo dice eso? Gálatas 2. Vamos a Gálatas 2. Gálatas 2, 11 al 14.
Y entonces aquí hay un problema. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, de pronto no sé si alguna vez se preguntaron qué significa judaizar. Bien, Pablo está contando lo que él vio, lo que encontró allá. Entonces resulta de que Pedro había llegado a Antioquía, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba judaizando. Esa palabra se le aplica a los creyentes que mezclan el evangelio con otros ritos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba combinando, estaba mezclando el evangelio del Señor, que él lo conocía perfectamente, con los ritos judíos. Estaba haciendo una mezcla de cristianismo y judaísmo. Y Pablo lo encontró. Pero ocurre que no solo Pablo, también Bernabé. Es decir, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Se contaminó. Se desvió, se contaminó. Pedro se estaba desviando del camino. ¿Acaso Pedro no estaba haciendo esto después de que recibió al Espíritu Santo? Claro. Pedro había sido investido del Espíritu Santo y por eso tenía la capacidad de hablar, predicar y enseñar del Evangelio y de lo que significaba el Señor Jesús, porque había caminado con él. Pero ¿qué pasó? De repente cambió toda su concepción y estaba haciendo una mezcla de cristianismo y judaísmo. Estaba introduciendo ritos paganos, ritos judíos al Evangelio, y Pablo se dio cuenta. ¿Y qué hace Pablo? ¿Se quedó callado? Ay, no, es que es el ungido, entonces yo no puedo decir nada. No. Pablo se le puso cara a cara, y cuando dice cara a cara, quiere decir que hubo una discusión de grandes repercusiones. Eso fue duro, tuvo que haber sido una discusión violenta entre dos grandes, porque Pedro no era ningún aparecido, Pablo tampoco. Pero Pablo estaba reprendiendo a Pedro por lo que estaba haciendo. ¿Qué evangelio estaba vendiendo Pedro en ese momento? ¿Qué evangelio estaba enseñando Pedro en ese momento? Mezclado. Un evangelio alterado. Y el mismo Pedro dice: leche no adulterada. Y lo estaba haciendo. Fíjese que ya desde allá el evangelio comienza a sufrir mezclas. Y si miramos el hecho histórico, el evangelio es Cristo mismo, y yo no puedo mezclar a Cristo con otras cosas que no sea Él y de lo de Él. Entonces hay una expresión que dice: tal es mi evangelio, tal es mi fe. ¿Eso qué significa? Que si tengo un evangelio débil, un evangelio de cristal, cualquier cosita me lo va a quebrar. Ya no creo, Dios no me hizo lo que yo quería, Dios no me cumplió la palabra. No es que no es cuando yo quiera, es cuando Él diga. Y entonces nos acostumbramos a eso. ¿Qué evangelio aprendimos? Un evangelio por las ramas. Un evangelio barato, decía alguien, un evangelio barato. Por eso hoy, cuando vienen las cosas y nos mueven, inmediatamente nos quejamos. Si tengo un evangelio firme, mi fe tiene que ser firme. Y entonces el Señor me dice: al que cree, todo le es posible. ¿Qué fe necesito? ¿Una fe como este edificio? No, una fe como un granito de mostaza. Y a uno le da vergüenza porque el Señor está diciendo: no tienen fe. Y le estaba diciendo a sus apóstoles, porque ellos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Le dice el Señor: no, es que ustedes no necesitan un camionado de fe, ustedes necesitan una fe como un granito de mostaza. Porque si la fe es igual a eso, mueven montañas. Ustedes no tienen fe. ¿Y por qué no tenemos fe?
Porque recibimos un evangelio liviano, un evangelio sin raíces, cuando la raíz del evangelio es el Señor mismo. Y entonces yo no puedo mezclar el evangelio con otra cosa. ¿Y hoy qué está pasando? Lo que estaba haciendo Pedro allá. Hoy estamos mezclando el evangelio y lo tenemos en venta. El evangelio se está vendiendo al mejor postor. Dios no vende su evangelio porque es el Señor y Él no está en venta. Dios nos mandó fue a creer, así como creyeron Adán y Eva, nos mandó a creer. Claro. Ahora, ¿qué dice Mateo? A mí, bueno, me disculpan, pero no me sacan de la mente ese versículo. Mateo 6, 33, primero el reino, su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿qué hacemos buscando riquezas si Dios mismo me la va a dar? Pero si hago las cosas a mi manera, no, a la manera como Dios lo dice. Es más fácil con Él. Es más fácil con Él. ¿Y qué dice Proverbios? Las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristezas. Entonces yo debo creer, debemos afirmarnos en ese evangelio que es el Señor mismo. Porque el evangelio, dice Pablo, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y ese es el evangelio que hay que tener. No un evangelio basado en lo económico, en la prosperidad. No, Dios no tiene en venta eso. La salvación tampoco está en venta. Todo es gratis. Pero el Señor me lo concede si hago las cosas como Él me dice, no como yo quiero. Por eso Pablo enseña el evangelio desde los dos puntos de vista, históricamente y doctrinalmente. Históricamente para que conozcamos desde dónde se habla de evangelio. Doctrinalmente para que entendamos lo que significa el evangelio del Señor. Eso es lo que Pablo nos está enseñando hoy. Y uno se queda sorprendido. Yo fui el primer sorprendido cuando me dice, ya hubo una predicación, ya hubo un sacrificio. ¿Dónde? En el huerto. ¿Y quién fue el primer predicador? Dios Padre. El mismo Dios predicándole a Adán y a Eva, enseñándoles el evangelio que iba a venir. ¿Cuál es el evangelio para nosotros? El Señor Jesús. ¿Y cuál es la promesa? Que Él vuelve, que Él regresa. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Estamos preparados? No me contesten. Cada uno allá dice, Señor. Porque si nos falta, aún hay tiempo. Que el tiempo es corto, sí, y ese tiempo tenemos que aprovecharlo para prepararnos, para que nos contemos. Por eso el Señor dice que hay que orar para que seamos dignos de Él. Dice, oren para que sean dignos de ser tenidos en cuenta. ¿Lo estamos haciendo? Bueno, ¿estamos leyendo la palabra? ¿Por qué se equivocó Pedro? Porque en algún momento que quitó la mirada del Señor y se equivocó. Y eso le pasó a Satanás. Ese es el ejemplo vivo de que cuando yo quito la mirada del Señor, la perdí. Ajá, exactamente. Y Pedro se hundió. Pero vino el rescate, Pablo. Ese pleito tuvo que haber sido de grandes proporciones entre dos colosos del evangelio. Porque el uno vino a corregir al otro. Quiere decir que el día que yo vea algo malo, debo tener autoridad para decir, hermano, tú como que está yendo por el mal camino. No es así. El evangelio no es así. ¿Qué evangelio aprendimos? ¿Qué evangelio tenemos? Pero no busquemos culpables, porque para eso tenemos la palabra. El culpable soy yo, que acepté sin comprobar lo que me dijeron, que acepté sin mirar si era cierto lo que me habían enseñado. No, el verdadero evangelio está aquí y hay que buscarlo. Eso es lo que debemos aprender, el verdadero evangelio y la verdadera enseñanza del evangelio. Yo no necesito, la costumbre de hoy en día es iglesia ya para todo. Ya hay iglesia para fumadores, ya hay iglesia para homosexuales. Entonces ya las iglesias se están estratificando y se están clasificando. La iglesia es una sola.
Y el Evangelio es uno solo, y el Salvador es uno solo. Y él viene por una iglesia Y pura. viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Pero las arrugas, las manchas, tenemos que sacarlas aprendiendo el verdadero Evangelio. Así como Dios quiere. Porque el Evangelio no se mezcla, el Evangelio es puro. Y eso es lo que debemos aprender. Y eso es lo que debemos tener. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué le podemos agregar a esto? ¿Cómo enriquecemos esto? Porque esta es la mitad, mire, aquí quedamos en la primera parte. El domingo continuamos con la otra mitad. ¿Qué le podemos agregar a esto? ¿Por qué tanto silencio? Yo diría Sí, hermana. que en Juan 17:3 dice, esto significa mi visión, que el que estén adquiriendo conocimiento de lo que significa la ley y de hacer. Amén. Entonces el compromiso de nosotros como cristianos es buscarla. Buscar la verdad, la sí. encontramos en Cristo. Fuera de él no hay salvación. Sí. ¿Quién más? Queremos predicar el Evangelio sin adulterarlo, sin canjearlo ni cambiarlo, Exactamente, hermano. con su esencia como es. Y lo sorprendente es que el mismo Pablo está hablando de la leche no adulterada y él mismo lo está haciendo. ¿Qué explicación le podemos dar a eso? Es complejo. Mirad qué está pasando. Pero ese sí, ese es el objeto: aprender y enseñar el Evangelio como debe ser. Y tener cuidado en no apartarnos, porque ahí nos contaminaremos Sí. si nos apartamos. Y la palabra ahí es clara, donde nos dice que en esa promesa que Él vendrá y un día va a venir por su iglesia. Por su iglesia. Sí, sí. Todos somos iglesia, pertenecemos a esa iglesia de Cristo. Sí. ¿Qué más? Sí. Pablo nos enseña ahí cuando confronta a Pedro. Desde esa época ya la iglesia, la palabra se estaba contaminando. Y hoy en día eso es lo que estamos viendo. Y está en nosotros en fortalecernos y en ir a buscar la verdad en la palabra. Porque si nosotros nos quedamos con un mensaje, y siempre estábamos acostumbrados a eso, a escuchar un mensaje, y ese mensaje no lo llevábamos, pero no vamos a la palabra a buscar, ¿sí?, esa verdad. Es una tarea que nosotros debemos hacer. Aquí dice que ustedes conocieron todos los textos, vamos a mirar si eso es cierto. Y Dios les dirá o nos dirá sí o no, mire, aquí se equivocaron, o aquí está la verdad. Ese es el oficio que tenemos. Ir a confrontarnos con lo que escuchamos y con lo que anotamos. ¿Qué más? Que por eso para nosotros como iglesia también es una responsabilidad, ¿no? Que no dejarnos contaminar, que nos de ir al secreto, de estudiar la palabra y de decirle a Dios que nos enseñe, que nos muestre la verdad, como la verdad de Él es el Evangelio de Cristo, no la del mundo. Y no por emociones, sino que sea la palabra. Claro, hoy se está enseñando un evangelio netamente emocionalista, por emociones. No es un evangelio por fe. Por eso si mi evangelio es débil, mi fe es débil y cualquier cosita me saca del camino rápidamente. Cualquier cosita me mueve. Pero cuando mi evangelio es fuerte, mi fe es fuerte, nada me va a mover.
Nada me va a mover. ¿Algo más? Que podemos ver el amor de Dios Padre enseñándole a su creación, como es Adán y Eva, les está enseñando, les está predicando que Él iba a enviar al Salvador y que esa descendencia, esa simiente iba a traer libertad por lo que ellos habían hecho, por el pecado que se había cometido. Y cómo se cumple esa palabra que no se puede callar, el Evangelio, o sea, cómo Dios siempre ha hecho que ese Evangelio se predique a todas las generaciones, desde Adán y Eva hasta nuestros días, y no se ha detenido, porque el propósito de Dios todavía no se ha cumplido, que es que todos procedan a arrepentimiento, que ninguno se pierda. Y esa es la tarea que Dios desde un principio ha mantenido, poniéndose el ejemplo, predicándole, enseñándole a ellos, y nosotros también debemos, pues, cuando tengamos la oportunidad de predicarle a alguien, hacerlo y enseñarles el Evangelio como es, que no es esto para que Dios nos bendiga, sino al contrario, que el Evangelio cuando se predica, la esencia que tiene, como decía la hermana Marco, sin perder esa esencia, Dios añadirá todo lo que nos hace falta. Dice que las añadiduras vienen como consecuencia de creer. Pues si yo creo, pues voy a tener lo que deseo. Pero es creyendo, teniendo un evangelio firme y una fe firme en el Señor. ¿Algo más? Bueno, vamos a orar. Le vamos a darle gracias al Señor porque hoy, hoy la pastilla, Señor, gracias. Le damos en esta hora. Porque hoy nos has enseñado, Señor, cómo debemos aprender y cómo debemos aplicar tu Evangelio. Tu Evangelio, Señor, es Cristo mismo y no lo podemos mezclar ni combinar con nada ni con nadie. Debemos tener un Evangelio claro, un Evangelio puro, pero a su vez un Evangelio profundo. No un Evangelio simple, no. Es un Evangelio profundo, Señor, que nos ayude a arraigarnos en ti. Que nos ayude, Señor, a profundizar esas raíces de fe que necesitamos, bendito Dios, para creer, Señor. Gracias te damos por lo que en esta tarde estamos aquí y por los que hemos oído esa enseñanza, bendito Señor. Te damos gracias porque hoy vienes a ponernos las cosas en claro. Señor, y no es difícil, es afianzarnos en ti. Tú nos dejaste la palabra escrita, Señor, para que la leamos, para que la comprendamos, Señor, y para que la aprendamos. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu Evangelio es fiel y verdadero, Señor, porque tu Evangelio es Cristo Jesús, que es el que salva. Como dice Pablo, Señor, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que Dios quiere, que todos procedamos al arrepentimiento. Pero a veces hay distractores que procuran sacarnos del camino. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes. Que cada vez, Señor, que nuestro pie intente salirse del camino, Señor, como lo has hecho con ellos y con nosotros, Señor, con amor, nos corrijas y nos muestres, Señor, que nos estamos equivocando. Gracias te damos, Padre bueno, por nuestras familias, porque ellas tendrán la oportunidad de conocer ese Evangelio como tú quieres. Y es obligación nuestra enseñarlo. Gracias te damos, Señor, porque nos muestras tu amor a pesar de todo, porque tu amor es infinito, Señor. Esa palabra infinita de verdad que queda pequeña, Señor. Pues tú has hecho cosas que van mucho más allá, cosas que en nuestra mente, Señor, no podemos entender, pero que poco a poco, Señor, nos las vas enseñando. Gracias por esta tarde, bendito Dios, y por lo que hemos escuchado, Señor, esta palabra. Y te pedimos, Dios, que se grabe en lo más profundo de nuestro corazón, Señor amado, y que de aquí no sea borrado. Gracias, Señor, por ese mensaje de salvación, porque aún estás pendiente de nosotros, Señor. La obra es tuya, no es nuestra. Nosotros somos tus colaboradores
y tú eres el que haces y edificas la obra. Gracias, bendito Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si ahora que quieras celebrar, nos